tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, para ser instruidos con el poder de su palabra, como siempre, como cada semana nos instruye con su palabra, con su Espíritu, y pues hoy no es la excepción, seguir degustando la palabra verso a verso, seguir escudriñando la palabra y pues viendo qué es lo que nuestro Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Muy bien, continuando con este hermoso evangelio de Lucas, vamos al capítulo 2 y hoy nos toca ver del 41 al 52. Del 41 al 52. Y el tema que tenemos para esta semana es los negocios de mi padre. Los negocios de mi padre. Muy bien. Tenemos un objetivo también que es entender los negocios de nuestro padre y estar en ellos. Y viene otra palabrita ahí muy importante ahí entre el escrito, y dice que es necesario, ¿verdad? Y es que yo le puse ahí, ya que nos es necesario, ¿verdad? Porque parece que no dice mucho esa palabra, porque ahorita apenas vamos a entrar a ello, ¿verdad? Pero como yo la puse ahí al principio, pues les comento, pero esto es una necesidad para los hijos del Señor, andar en los negocios de papá. Y eso es algo que nos compete y que nos hace bien, o sea, nos lleva por buenos caminos, recordando ese versículo que dice que Él preparó de antemano esas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿verdad? Y es parte de ello, ¿no? Es parte de lo que estas buenas obras, esta participación de andar en sus negocios, en lo que Él dejó, pues eso es lo que nos compete, ¿verdad? Muy bien, tenemos también un versículo a memorizar para esta semana. Y es el 49, Lucas 2:49, y dice así, entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es una necesidad, ¿verdad? Y esto es una gran enseñanza para nosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a darle desde el 41. Ya sabemos cuál es la dinámica: leemos, contestamos, explicamos. Si hay alguna pregunta, duda o comentario, acá en la pantalla pues nomás abren su micrófono para hacer el comentario, y aquí pues nomás levantan la mano. Y bueno, leo el primer versículo, que es el Lucas 2:41, y dice así, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Con qué frecuencia iban los padres de Jesús a Jerusalén? Todos los años. Todos los años. Y esto nos vuelve a confirmar lo que ya veníamos viendo en los versículos anteriores, las semanas pasadas, en donde observábamos la obediencia de José y María en cuanto a las leyes, ¿verdad? Y que eran obedientes a todos los ritos y a todas las festividades que se daban en esa época y en esa región, ¿verdad? Y obviamente pues para los judíos, ¿verdad? Entonces se manifestaba de esa manera. Vaya, se manifestaba la obediencia, seguimos viendo esa obediencia de esta manera. Y bueno, en esta ocasión nos dice que específicamente nos dice de la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Dice ahí, ¿a qué fiesta? De la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, así es. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Es claro el versículo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua.
continuamos. Hermanita, tenga. Pensé que andaba pidiendo. Ok, continuamos. Versículo 42. Laura, ¿me puedes ayudar con? Sí. Dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Gracias, Laurita. Dice, ¿a qué edad llevaron a Jesús a Jerusalén a la fiesta de la Pascua? 12 años. A los 12 años. Nos explicaba el hermano Juan Carlos que el domingo, ¿verdad? Que vaya, después de esa edad era como un rito que se hacía, pero bueno, no es así tanto rito, sino de que al cumplir 12 años el niño, cuando era varón, ya podían acompañar al papá a lo que él hacía, a las cosas que el papá hacía, y antes de esa edad pues estaba más a cargo de la mamá, y después de esa edad pues ya podía despegarse un poco más hacia con el padre, ¿verdad? Y era una parte de decir como que el hombre de la ley, algo así se llama en hebreo la palabra, la fiesta esa. No la recuerdo exactamente cómo la mencionó, pero esto no es tanto muy bíblico, pero es algo que aún en los días de hoy se presenta. Manifiestan al niño a los 12 años, identificándolo como que ya es responsable de la ley ante el Señor, algo así, ¿verdad? Algo de esa manera. También comentó, perdón hermano, Sí. comentó algo así, nada más abundando en el comentario de que era como que hasta ese momento el papá era responsable de la enseñanza de la ley a su hijo, y de ahí en adelante ya era responsable, como podría pensarse como adulto, ¿no? Sí, Como de la propio, edad, sí. de ahí en adelante ya él era responsable de su propia, Sí, de su propia así es. Así es, muy bien. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, duda? Muy bien, estamos viendo que cuando tuvo 12 años, es clara la escritura aquí también, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y pues se estaba manifestando esta otra, como les digo, no era tanto bíblico, pero se hace y se sigue haciendo hasta el día de hoy. Muy bien, Lucas 2:43. Amor, ¿me ayudas con el 43, por favor? Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Así es, gracias, amor, amén. Así que al regresar ellos, acabada la fiesta, dice que se quedó el niño, o sea, Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y María, ¿verdad? Pudiera ser difícil de entender un poco esto, pero después de la manera en la que nos explicó el hermano Juan Carlos cómo eran las comitivas, o en este caso le llama la compañía, que quiere decir el grupo de personas que iba, que caminaban, las caravanas, así es, le llamaban, aquí la escritura la manifiesta como compañía, pero sí eran caravanas. Entonces los niños y las mujeres iban adelante y los varones iban atrás, ¿verdad? Los varones, pues obviamente de cierta edad para arriba, ya los varones. Entonces, y cuando venían de regreso, era un poquito ya lógico pensar de que María, al no ver a Jesús con ella, pensara, bueno, es que quizá ya viene con su papá, ¿verdad? O sea, quizá viene atrás ya con su papá, que ahora que puede venir con su papá, pues viene allá, ¿verdad? Y el papá, al no verlo, dice, no, pues va con su mamá y adelante, ¿verdad? Entonces
caminaron, o sea, ahorita nos va a decir la escritura que caminaron un día y hasta que no llegaron y se dio la noche y se estacionan en un lugar y entonces ahora sí que se buscan y ven que no, ni con uno ni con otro, pues lo empiezan a buscar con algún familiar o algo ahí, no viene contigo, no viene con otro. Y entonces es que bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero quería explicar, o sea, la manera en la que, cómo es que no se dieron cuenta que Jesús no venía con ellos, ¿no? Bueno, esta muy probablemente pudo haber sido la situación. Bien, entonces dice ahí la preguntita del 43, dice, acabada la fiesta, José y María regresaban a Nazaret, pero ¿qué pasó con Jesús? Se quedó en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén sin que ellos lo supieran, sí, o sin que José y su madre lo supieran, pero así es. Eso fue lo que ocurrió. Muy bien. Todo esto tiene muchas implicaciones o muchas, sí, o sea, una gran implicación, un gran mensaje. ¿Está? Dentro de eso hay un gran mensaje que ahorita lo vamos a revelar y que el Señor, bueno, pues que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Pero sí, es, cualquiera dijera, bueno, ¿y por qué relatan esto? O sea, que se quedó el niño, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. Si no es que todo que ver. Pero bueno. Cuando escuchábamos el domingo la predicación, estaba yo aquí con mi hermana y le comentaba, dije, bueno, qué descuido de María, ¿cómo es posible que se le haya perdido el niño, no? Claro. Que se le haya perdido y no se hayan dado cuenta. Pero así como escuchamos y como se nos explicó de qué manera iban, de que los niños iban con los varones atrás y las mujeres también iban con niños adelante, entonces dije, bueno, sí tenía mucho que ver, porque fue lo que dijo usted ahorita. Ella creía que venía Jesús con José. Sí. Y José pensaba que venía con ella. Porque como venía estrenado de esa presentación después de 12 años, pues ya no puedo venir con mi papá. O sea, ya María pudo haber pensado fácilmente, viene atrás con su papá. O sea, de novedoso, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Y al no verlo, pues dijo, pues bueno, al no ver a José, pues dijo, viene con su mamá. Sí. Pero bueno, muy probable pasó eso, ¿verdad? Muy posiblemente. Ok, pero vamos a seguir viendo el desenlace, que el Señor nos vaya hablando a nuestros espíritus y a nuestros corazones. Versículo 44, hermanita Tere, ¿me ayuda con el 44? Sí, dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Así es, esta parte es la que me adelanté, pero pues tenía que medio explicárselos, pero es así, aquí está en la escritura, manifestado y plasmado tal y cual, ¿verdad? Y pensando que estaba entre la compañía, o sea, pues ahí viene, ¿verdad? José pensaba que venía adelante, María pensaba que venía atrás. Anduvieron camino de un día, todo el camino, todo el caminar, y hasta que no les agarró la noche, pararon. Y ahí fue donde, ¿verdad? Y le buscaron entre los parientes, ya cuando pararon, después del camino de un día, y los conocidos. Y pues, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, sorpresa, ¿verdad? Que no venía ahí, pero ahorita lo vamos a ver. Primer preguntita, dice ahí, ¿dónde pensaban que estaba Jesús? Estaba entre la compañía. Así es, estaba entre la compañía. O sea, que ahí venía en la bola, ¿verdad? En un lado o en otro, pero ahí viene. O sea, no lo echaron de menos en ese sentido. ¿Cuánto tiempo había pasado? Obviamente es hasta el momento, ¿verdad? Un día. Un día, exactamente. Es mucho, ¿verdad? O sea, pero confiados de que pues, ahí viene. El problema fue cuando vieron que no venía. Ahí sí fue el problema, ¿verdad? Pero bueno. ¿Y dónde lo buscaron? Entre los parientes y conocidos. Así es, entre los parientes y conocidos. Así es. Muy bien, vamos a continuar.
Versículo 45. Gerson, ¿me puedes ayudar con el 45, bro? Sí, dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Amén, gracias. Dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Entonces, órale, ahora sí ya se complicó el asunto, porque era de noche y no le hallaron entre la compañía, entre ningún pariente, ningún compañero, ni vecino, ni nada, ¿verdad? Entonces, dice aquí que volvieron a Jerusalén buscándole. Pero lo más probable, como nos comentó el hermano Juan Carlos, es que de noche era muy complicado viajar, si no es que imposible, porque pues iban a pie, o sea, ¿verdad? Entonces, si el camino era largo, pues imagínense, ya habían hecho un día de camino desde Jerusalén hasta donde llegaron ese día. Entonces iban a tener que esperar a que clareara, ¿verdad? Que amaneciera un poco y para avanzar y regresar, ¿verdad? Y bueno, mientras eso pasaba, pues seguía transcurriendo el tiempo y la angustia, pues ya se imaginan cómo estaba, ¿no? Como no le hallaron, ¿qué hicieron José y María? Volvieron a Jerusalén buscándole. Así es, volvieron a Jerusalén buscando. Esa preguntita que está en el PowerPoint que está ahí, no le hagan caso, está como que de hecho ahorita va a haber unas preguntas cambiadas ahí. Ah, sí. Sí, no. Veo que está de más. Esa estaba como que en la otra. Sí. Muy bien, continuamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Ahí vamos, ¿verdad? La palabra es muy clara. Versículo 46. Sebastián, ¿me ayudas con el 46, por favor? Sí, claro que sí. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Amén, gracias. Así que después de 3 días, dice que aconteció, o sea, y aconteció, o sea, y pues entérate, o sea, que cómo estuvo el asunto, ¿verdad? Que 3 días después le hallaron en el templo. Bueno, vamos a parar que le hallaron en el templo. Si seguimos el plan que estamos observando, que es una suposición muy lógica que pudo haber pasado el primer día de camino, anoche, siguiente día de camino, llegaron ya en la noche, obviamente. A lo mejor en la noche le pudieron haber buscado, ya estaban en la ciudad, a lo mejor empezaron a preguntar lo que tú quieras, gustes y mandes. Todo esto es una suposición, pero muy posible que pudo haber pasado. Y pasando el otro día en la mañana hasta el otro día es que le hallan, ¿verdad? O sea, hasta el otro día no sabemos a qué hora, no describe la escritura. Pero lo que sí nos dice la escritura, y es certero, es que al tercer día o después de 3 días es que le hallaron. ¿Sí? Nos comentaba el hermano Juan Carlos, de hecho preguntaba, ¿quién se le ha perdido un niño? Porque a mí sí, dice. Entonces dice, y ya varios levantaron la mano y dice, bueno, ya no me siento tan mal, decía. Dice, pero se te pierden minutos y se te hacen eternos. Imagínate 3 días. Bueno, eso tiene mucho que ver. Mucho que ver. Porque un día María iba a ir a las fiestas y iba a regresar sin él, pero solamente durante 3 días, porque el tercer día iba a resucitar y le iba a volver a ver. Es impresionante, o sea, esta anunciación es increíble. Este fue un ensayo de su angustia, ¿verdad? Pero tiene todo que ver y precisamente pues
dice que al principio nos dice que era el día de la Pascua, ¿verdad? Entonces, y un día como ese es que a nuestro Señor lo crucifican, ¿verdad? Y todo estaba planeado por Dios, todo. Lo vemos desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis, pero en Éxodo podemos observar la salida de Egipto, donde se inicia esa Pascua con el sacrificio de un cordero, que el día 10 lo ibas a apartar, lo ibas a examinar, y el día 14 lo ibas a inmolar para poner la sangre en las puertas, en los dinteles de la puerta, en el madero, y que esa sangre del cordero inocente iba a salvarte de la muerte. Y no es otra cosa más que pues, esa manifestación, ¿no? Por muchos años el pueblo de Israel, o el pueblo del Señor, hizo esta, el pueblo de Israel hizo esta fiesta creyendo siempre que era recordando siempre la salida de Egipto, de donde estaban encadenados en pecado, donde estaban esclavizados, y el Señor los sacó con su mano poderosa. Y era el recordatorio en memoria de esa salida. Pero cuando Jesús toma la Pascua con sus discípulos, les dijo: haced esto en memoria de mí. Y me llama mucho la atención cómo dice el Señor: cada vez que comas este pan y bebas esta copa, festeja mi nacimiento. No fue lo que dijo. La muerte del Señor anuncia. O sea, acuérdate de mi muerte, porque es a través de ello, de mi sangre derramada en el madero, por el cual tú puedes vivir. Por eso, ¿verdad? Entonces ese es el punto, esa es la clave, esa es la fiesta, esa es la manifestación de amor, de misericordia, de gracia derramada inexplicablemente de nuestro Señor para con nosotros. Pero ahí está, y solo es por fe que la podemos tomar, solo es por fe que lo podemos creer, y solo es por fe que podemos entregarle nuestra vida al Señor después de lo que Él hizo por nosotros. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta o algún comentario hasta aquí. Es que yo estaba en la parte ahí de que cuando se perdió por 3 días y se les puede decir que Jesús era el niño, siento que así somos nosotros. A veces damos por sentado que el Señor siempre va con nosotros, así como hicieron ellos, de que sentía que iban, pues ahí va con el papá, y la mamá, no, va con él, y pues es por sentado que el Señor siempre está, ¿verdad? Pero a veces nos apartamos y lo decimos, sí, está bien, no pasa nada, ya viene el Señor conmigo, pero de una manera ya como confiada, así como que más confiada, ¿verdad? Y pues realmente no, lo hallaron después, y qué bueno, lo hallaron después, ¿verdad? Y tuvieron que así, regresar hasta donde regresarse. Entonces así pasan nuestras vidas, siento que nos confiamos, y llega un momento en que nos damos cuenta de que no estaba con el Señor realmente, no estaba, pero la ventaja es de que el Señor nos da nos redarguye para poder regresar otra vez con Él y poder hallarle, ¿verdad? Así es, otra buena alegoría. Sí, yo quiero comentar también que esa sangre que fue del cordero, que fue que Dios les había dicho que pintaran en los dinteles de las puertas, sí. Esa sangre, porque que ellos no iban a morir, que las puertas que estuvieran pintadas con la sangre del cordero, no iban a morir los primogénitos. Exacto. Porque era la idea, ¿no?, de que se salvaran. Exacto. Porque todos iban a morir, incluyendo el niño del faraón, ¿verdad?, el primogénito. Entonces eso ya venía, esa salvación Dios, pues yo creo que desde el principio ya sabía, ¿no? Ya sabía, pero nos lo venía como que marcando a través de su palabra, ¿no? Claro. Y ahora sí que refuerza nuestra fe, refuerza nuestra seguridad de que el Señor lo que prometió lo cumplió. Así es. Y inclusive cuando Él murió en la cruz,
muchos decían, pero era Jesús, era Dios. No, él lo sufrió como ser humano, como cualquiera. Él sufrió los golpes y esa crucifixión y todo, y aún así la disposición de ese hijo, el amor del padre, bueno, es como para tomarlo realmente, no ser así como que pasemos de corridito, ¿verdad? Tenemos que masticar todo eso, diluirlo bien, para que no se nos aparte de la mente y del corazón. Exactamente. Es algo, a mí me pareció algo muy hermoso. Ya desde cuando ya venía el cuidado de Dios, la salvación sobre todo. Así es, definitivamente así es. Gracias, hermanito. Exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Por acá en la pantalla, ¿todo bien? Sí. Muy bien. iPhone de Dani, ¿quién es? Manifiéstese, hermanito, ¿quién es ese hermano? Dani, sí, perfecto, se aquí está conectó desde hace conmigo. ratito. Muy bien, bienvenido, hermano. Muy bien. Ok, nada, está de cuidado. Vamos a continuar. Versículo 47. Lucas 2, 47. Aye, ¿me puede ayudar con el 47? Sí, hermano. El 47 dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Amén, gracias. Entonces, bueno, la verdad es que no terminé de explicar la segunda mitad porque estaba sentado, ¿verdad? Sí. Estaba sentado en medio. Déjenme volver ahí, perdón Contestamos la pregunta. sí contestamos, ¿verdad? Sí. Después de cuántos días lo hallaron, no, se me hace que no contestamos. Sí, vamos a contestar. Y nomás nomás recalcar la segunda mitad del 46, que no me enganché ahí por explicar todo lo primero. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Yo estuve observando este versículo y a mí, y esto es algo mío, ¿verdad? O sea, ya que el Señor le hable a cada uno como el Señor les hable, así es. En esa época, y no solo en esa época, hasta el día de hoy, la manera de enseñar de los rabinos y de los maestros y los doctores de la ley era exactamente lo que describen que estaba haciendo Jesús, oyéndoles y preguntándoles. Así es como enseñaban. Pero, o sea, digo, a mí, yo al observar que él estaba sentado en medio de los doctores de la ley y les estaba oyendo y preguntándoles, a mí me queda claro de que Jesús les estaba enseñando a ellos, aunque tenía 12 años. Sí. Porque después el siguiente versículo dice que ellos se maravillaban, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Por la edad del niño. Entonces, porque cuando alguien, es más, Jesús lo aplicó cuando ya estaba en su ministerio, cuando venían y le preguntaban, maestro, pero ¿por qué esto y por qué el otro? Jesús les respondía con otra pregunta. Sí. Casi siempre les respondía con otra pregunta, o diciéndoles, pues es que no han leído, o sea, no han leído esto, o no saben es que esto es otra pregunta, o sea, no conocéis las escrituras. Así es, o sea, entonces siempre era de esa manera. Entonces a mí me queda claro que Jesús en este momento, a pesar de tener 12 años, les estaba enseñando a los doctores de la ley. A mí me queda claro eso, ¿no? Pero ya cada quien. Yo creo que se maravillaban por la edad del niño, pero tengo entendido también que en el Antiguo Testamento, desde chiquitos, o ir a la escuela, les enseñaban las cinco... Sí, la escritura. El Pentateuco, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces yo creo que, aparte pues Jesús, pues de dónde viene, ¿verdad? Claro. Venía del cielo, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Después de cuántos días lo hallaron? 3 días. 3 días. ¿Dónde estaba? En el templo. En el templo, así es. ¿Y qué hacía? Sentados en medio de los doctores de la ley, Oyéndoles y y preguntando. Oyéndoles y preguntándoles, así es. Así es. Ahora sí, continuamos con
con el 47 y dice lo que ya leyó mi hermanita Aye. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué pasaba con todos los que le oían? Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Hay algo que explicar ahí? Ahí está lo que usted dice, ¿no? Como el Señor, porque dice, se maravillan de su inteligencia y de sus respuestas. O sea que la respuesta que Jesús daba, siendo de verdad, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Versículo 48. Hermanita Agda, ¿me ayuda con el 48? Así. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Amén, gracias. Dice que cuando le vieron, obviamente José y María se sorprendieron. Pues se sorprendieron, una, de verlo dónde estaba, ¿verdad? Y con quién estaba. Y que no estaba en un lado o alrededor, sino que estaba en medio, ¿verdad? Es que todo eso es bien importante y está escrito, o sea, dice que estaba en medio de los doctores de Belén. Y entonces, pues claro que se sorprendieron, ¿verdad? Obviamente. Y luego ya, pues, su madre ya, ahora sí que, como luego pasa, ¿no? Después del susto y del coraje, pues así viene lo que le dijo su madre, ¿verdad? Hijo. Y luego le pregunta así como un reclamo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. O sea, claro que estaban angustiados, ¿verdad? Dice, ¿qué pasó con José y María cuando Pero lo vieron? antes quería decirle que tengo otra idea, no idea, sino conforme a lo que dice el versículo, que yo creo que María y José, al verlo en qué lugar estaba, no estaba por ahí perdiendo el tiempo con Exacto. bandidos o peleándose y Sí. nada, no, él estaba en algo que ni se lo imaginaba. En el templo. En el templo, exactamente. Entonces digo, qué padre, porque pues cualquiera pensé, si ya tiene 3 días perdido, ¿qué les habrá pasado? ¿Lo habrán secuestrado como ahorita? Sí, claro. ¿Qué pasó? Y pues yo creo que se maravilló, bueno, les dio mucho gusto haberlo encontrado ahí. Claro, se sorprendieron, Sí, sí, se sorprendieron, ¿verdad? Ya, perdón, ahora sí. No se apure. ¿Qué pasó con José y María cuando lo vieron? Se sorprendieron. Se sorprendieron. Lo que ya comentamos, ¿verdad? Pues, ¿dónde estaba? ¿Con quién estaba? Lo que estaba haciendo y en qué posición de lo que estaba haciendo. Sí, porque no lo halló jugando, solo lo halló así. ¿Qué dijo su madre? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre, yo te hemos buscado con angustia. Wow. Eso le dijeron. ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Muy bien. Todavía no se le pasaba el susto a Vanilla, ¿no? Pues como 3 días. Está tremendo, ¿no? El gran compromiso de tener al Hijo de Dios y haberlo perdido. Sí, y eso comentó el hermano, algo así, ¿no? No era mi hijo No, normal, pues, era el hijo del Altísimo, dice. Ahora sí, Tremendo problema. ¿con qué le vamos a salir? Muy bien. Siguiente versículo, que es el versículo a memorizar de esta semana. Hermanita, ¿me ayuda? ¿Ya me ayudó a leer usted ahorita? No, No, sí. No, usted, hermanita, Leti, ¿no? Lorena. Ok, le va a tocar ese, sí. 49. Y de memoria, nada. Para la siguiente. Sí, para la semana. siguiente. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais?
¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Amén. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? Es que así es la ley miafódica. ¿Por qué me buscabais? Entonces Toda la semana y por qué me ¿Me buscabais? Así no, mi amor, es porque me buscabais. Y yo, No y puede. luego otra vez, ¿verdad? El otro día. Y luego, No ¿qué me puedo. buscabais? Otra vez. Es increíble porque Jesús le pregunta, o sea, ¿no estás enterada? O sea, ¿no sabes estas cosas? Es algo fuerte, ¿eh? Es algo Sí, fuerte. sí. Recordemos que 12 años, casi 13 años antes, a María se le había aparecido un ángel Sí. para avisarle ¿Quién era ese niño? quién era. Sí. Así es. ¿Quién iba? Después, 9 meses después, cuando nació, vinieron unas personas desconocidas que eran pastores a decirles lo que el ángel les había dicho y lo que se les había aparecido y toda esa información. Ella lo guardaba en su corazón, meditando, eso dice la palabra, y de hecho esto también lo va a guardar, ¿verdad? Pero no estoy culpando a María, no quiero No. que se suene así. No. María nos representa a todos. No. O sea, yo estoy ahí representando. Ujú. A pesar de que el Señor ha depositado su espíritu en mí, yo en mi carne sigo trabado. Yo en mi carne sigo luchando, y yo en mi carne sigo haciendo las cosas como no debo. Sí. ¿Sí? Pero eso nos sirva de esto, o sea, no podemos quitarle la naturaleza humana a las personas solo porque Dios ya las escogió, porque, ¿verdad? O sea, y eso mismo quiero que lo veamos plasmado en María. No es algo que estoy inventando, No. es algo que está plasmado. Sí. Lo único que tenemos que hacer es observarlo, es todo, observar lo que brota. Sí, porque María ya sabía, ya le había dicho el ángel y todo, Claro. que iba a pasar y todo. Entonces yo creo que se olvidó por un momento de esta situación. Claro, y pasa porque pues en la carne así va a ocurrir. Cuando las circunstancias no vayan bien o te encuentres en una situación apretada o en un problema o en una circunstancia como estas, a ella se le olvida, o sea, se le olvidan las cosas y eso es lo que pasa, y eso nos pasa a todos. O sea, entonces lo único que estamos observando es su manifestación, su parte humana de Y María. está clarito, no sabías, le dice a su mamá, no O sea, sabías que los negocios de mi padre me necesarios estar. O sea que como recordar. Ya se te olvidó. Sí. Como O sea, recordar. sí es un reclamo, por supuesto que es un reclamo. Y luego le dice que en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, le acaba de decir, tu padre y yo te estamos buscando con angustia. Ajá. No, yo estoy en los negocios de mi Sí. padre. Hay Tú que- eres la que no te acuerdas. Ahí hay que separar el padre. Claro, mi padre, El mi padre. padre, por supuesto. Nuestro padre celestial y el padre. Por que- supuesto. Y Y entonces ¿verdad? esa parte, ¿verdad? Sí. Es esa parte que necesitamos observar, ¿verdad? Ujú. ¿Dónde le era necesario, y lo voy a recalcar otra vez, necesario a Jesús estar? En los negocios. Y a nosotros, ¿dónde nos es necesario estar? Están en los negocios de su padre. Entonces, nos es necesario, es una necesidad para nosotros estar aquí, estar pegados. Porque si no estás en los negocios de tu Padre Celestial, vas a andar distrayéndote en el mundo y haciendo cosas que no convienen. Bueno, igual pues yo estoy viendo aquí, por ejemplo, y como es que nos representamos ahí con María, ¿verdad? Porque cuando estamos en la carne nos preocupamos, porque se supone que si llegaron y lo encontraron en el templo, como dice, ellos automáticamente ya deben tener que saber, ok, pues aquí está, él es ya sabemos quién es Jesús, ¿verdad? A lo que va a venir y qué es lo que está haciendo. Pero aún así encontraron en el templo, ellos turbados, preocupados, con angustias como nosotros,
pues llegan y le reclaman, ¿no? ¿Por qué nos haces esto? Nos siguen en angustia, así como que, y como nosotros, ¿no? Como así cuando estamos con una dificultad, pasando algo difícil, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué paso por esto? Pero no decimos nos preguntamos más, sino ¿por qué, verdad? ¿Para qué? Siempre es esto. Entonces el Señor está diciendo ahí, ¿no te acuerdas que estoy en un Dios de mi Padre? O sea, le está recordando, y así el Señor nos recuerda, así nosotros también nos centra y nos dice, acuérdate. Exactamente lo mismo. Y curiosamente, vamos a observar aquí con qué le responde Jesús a su mamá. ¿Con qué le respondió? Con una pregunta. Con una pregunta. Sí, es cierto. No con una respuesta, no le dio una respuesta, la respuesta se la dio con una pregunta. Yo te voy a enseñar a ti, Así mamá. es. Te voy a recordar. Sí, es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Wow. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Hace un rato se decía también que cuando andaba, cuando andaba con los apóstoles enseñándoles, cuando le hacían preguntas también él les contestaba con otra pregunta. Así es. O sea que ya es la naturaleza, ya era como que supuestamente sabían la ley también, y ellos todavía andaban dudando. No, definitivo. Los mismos apóstoles. Y ese es, qué bueno que saca ese punto como quiera, eran sus apóstoles que él había escogido y que andaban caminando con él. Sí. Y en esos 3 años, yo puedo decirlo con seguridad que no creían en Jesús. O sea, no podían creer. Ellos escucharon todo lo que Jesús decía, vieron todo lo que Jesús hacía. Por eso es que no culpo a María. Aquí entran también los discípulos y entramos también nosotros. O sea, no es una culpabilidad, no, sino es su naturaleza. Sí, Nada más que tampoco quieras ponerle una naturaleza que no tiene. Exacto. Su naturaleza es humana y así va a flaquear. Igual eso que es como todos para nuestro nosotros. ejemplo, ¿no? También. Exacto. Eso es un ejemplo para nosotros. Y en un devocional con mis hijas y mi esposita, no sé si fue hoy o ayer, y les decía exactamente eso, les decía, los discípulos no creían en Jesús. Un día le dijeron, creo que está en Juan, y lo sacamos a relucir ahí, creo que era Juan 6, le dijeron, ándale, ahora sí hablas claramente y ahora sí te entendemos. Y Jesús en la siguiente pregunta que les hizo, o sea, les hizo ver que no sabía nada, o sea, que no entendía nada, ¿verdad? Entonces, esto así es, o sea, no tenían la menor idea de lo que iba a pasar. Obviamente, todo lo que vivieron con Jesús, todo lo que escucharon con Jesús, todo lo que vieron con Jesús, cuando llega el día del Pentecostés y llega el Espíritu Santo, claro que hay una explosión en ellos y todo toma sentido. Ahí fue cuando apareció lo que Jesús les había dicho, que él se iba, pero iba a dejar al Consolador. Claro. Sí, dijo que era el Consolador, que no nos iba a dejar solos. Así es, y en Hechos 1 es donde les dice, Sí. cuando se les aparece, que todavía, dice, yo voy al Padre, pero los voy a investir de poder, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces es esa parte, hasta que no estemos con el Espíritu, es que podemos entender las cosas del Señor. ¿Verdad? Muy bien. Continuamos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Hay unos versículos que hay que leer. Sí, ahí después del 49, porque nos va a poner unas preguntas según estos versículos. Ajá. Y dice ahí, según Ezequiel 34:11, vamos a ver, antes de la preguntita, vamos a irles leyendo. Bueno, hermanita Leti Martínez, ¿me puede ayudar con Ezequiel 34:11? Está ahí en la pantalla. Claro que sí, hermano. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las traeré y las reconoceré. Amén, así es. Y luego dice la preguntita, ¿cuál serían los negocios del Padre según este versículo? Ir a buscar a sus ovejas. Exactamente, buscar a sus ovejas y Y reconocerlas. reconocerlas. Exactamente, gracias, hermano. Muy bien. Después nos dice, según Juan 10, 16 al 18, que están ahí también en la pantalla. Hija Magdalena, ¿me puedes ayudar, mi amor? Sí. Ese que te ve en verde.
Sí, mi amor, ese. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén, gracias. Según este versículo, dice que le era necesario a Jesús para estar en los negocios de su Padre. Poner su vida, o sea, morir y volverla a tomar para ir con las ovejas de otro redil, traerlas y hacerles un solo rebaño. Exactamente así. Poner su vida y volverla a tomar, es decir, morir y resucitar para ir por las ovejas de otro redil, traerlas y hacer un solo rebaño. Exactamente así. Así es. Según Juan 1:12, ahorita vamos a leer. Hermano Enrique, ¿me ayuda con Juan 1:12? Está ahí en la pantalla. Hermano, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿En qué nos convertimos los que le recibimos y creemos en su nombre? Hijos de Dios. En que somos hijos de Dios. En hijos de Dios, así es, nos da la potestad. Que esa palabra no es otra cosa más que el derecho legal o el derecho jurídico de ser hijo. O sea, como el acta de nacimiento, ¿no? Para nosotros. Sí, qué increíble, ¿no? Que nuestro Señor nos adopte de esa manera. Y obviamente solo por creer, ¿verdad? Todo aquel que cree, pero nosotros sabemos que es imposible creer si no te llama el Señor. Sí, es imposible. Sí. Porque nosotros creemos, me encontré a Jesús en tal fecha. No, Él nos vino a buscar. Así es. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, dijo Jesús. Muy bien, siguiente versículo dice, según Primera de Pedro 2:9, lo leo y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Según Efesios 2, se equivocó en la pregunta está acá. Según 1 Pedro 2:9, ¿para qué fuimos adquiridos por Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar las virtudes de aquel. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos, para eso somos un linaje, un real sacerdocio, un pueblo adquirido. Y ya lo ha dicho muchas veces el pastor, esta parte donde dice pueblo adquirido es un pueblo comprado y pagado, obviamente no con piedras preciosas ni dinero, sino con sangre. Muy bien, siguiente. Dice aquí Efesios 2:10, ahora sí, y las preguntas están invertidas, no tomen en cuenta ahí, nos vamos a la hojita. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este era el versículo que dije al principio, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y según Efesios 2:10, ¿para qué más? Pues para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Qué increíble es la palabra, ¿verdad? O sea, pues para que andes en buenas obras. Necesito ir a hacer buenas obras, a ayudarle a la viejita a cruzar la calle, a darle dinero a los pobres. No, es las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No son las obras nuestras, sino las que Él preparó de antemano, ¿verdad? Obviamente con esto no estoy diciendo que no hagas lo otro, sino que lo haces
ya lo otro como evidencia, ¿verdad? No como, no como buenismo, como requisito para. Muy bien. Versículo 50. Gerson, ¿me ayudas con el 50, verdad? Sí, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿De quién estábamos hablando? De De José y María, claro. Bueno, pues ahí dice la preguntita. ¿Entendieron José y María las palabras que les habló? No. Y se lo dijo muy claro, ¿verdad? Con otra pregunta, ¿no sabías tú ya que los negocios del padre Méndez no entendieron? ¿Te sorprende eso, mi amor? Que no hayan entendido. Es increíble. Pero no entendieron. Lo dice la escritura. No lo digo yo. Increíble. No entendieron. Y Juan Carlos lo puso todavía más claro, ¿no? No porque les haya hablado en otro idioma, chino, guarameo u otro idioma que no entendían, ¿no? Sino no entendieron. No comprendieron. Versículo 51. Leo y dice, y descendió con ellos, ahora sí, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Jesús. Y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Seguía guardando las cosas en su corazón. ¿Qué hizo Jesús? Descendió con ellos. Descendió con ellos a Nazaret y volvió a Nazaret. ¿Cómo estaba Jesús? Sujeto a ellos. Sujeto a ellos, a sus padres, a José y a María. Mientras él crecía estaba sujeto. Oye, es que no me gusta. Sujeto. Pues está obedeciendo también, ¿no? Se puede Es obediencia. Sí. Aprendió, acuérdense que aprendió la obediencia, ¿verdad? Porque pues él siendo Dios tuvo que aprender la obediencia. Tuvo que aprender a obedecer, y desde que el Padre le dijo, vas a ir a la tierra a hacer esto y a dar este mensaje, lo vino a hacer, a pesar de las consecuencias. Y como niño pues lo estaba obedeciendo. ¿Qué hacía María? Guardaba todas estas cosas en su corazón. Así es. Y pues último versículo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Se estaba preparando para su próxima tarea, para su ministerio, exactamente. Es increíble. Voy a hacer este último comentario. No sé, no quiero rebuznar, pero creo que estas palabras que dijo Jesús a los 12 años, creo que son las únicas manifestadas cuando era niño de Jesús en la Escritura. Y lo primero que dice es una pregunta. ¿No sabías tú esto ya? Que en los negocios de mi padre me eran necesarios. Eso es lo primero que se plasma de Jesús hablando. Y ya después es en su ministerio, ¿verdad? Y lo primero que dice Jesús en su ministerio, ¿alguien sabe qué es? Las primeras palabras que pronuncia una vez que Jesús entra a su ministerio. Arrepentidos. El reino de Dios se ha Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Eso es lo primero que dice Jesús. Y eso es lo que debemos hacer. Increíble, ¿no? ¿Qué pasaba con Jesús? Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Exactamente así.